nosotros, eh, estará con nosotros Delfín José Viano. Él está casado ya hace 30 años, tiene 3 hijos. A los 19 años fue invitado a participar en Sociedad Bíblica de Argentina y desarrolló talleres diversos como promotor, supervisor local, coordinador regional y finalmente director de avance de la misión a nivel nacional. También, al mismo tiempo, desarrolló trabajos pastorales en la primera iglesia bautista de Bahía Blanca con jóvenes y pastoral general. Se capacitó en el área de comercialización y marketing en la Universidad del Siglo XXI, también en teología dentro de la Escuela Interdenominacional de Misión y en Ciencias Bíblicas. Es maestro de clínica certificado por Evangelismo Explosivo Internacional. En la actualidad es director de marketing del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. También fue un instructor en algunas materias de las diplomaturas de Pastoral de la Familia, Liderazgo, Ministerio e Iglesia y Misión. Es pastor de Atletas de Cristo de Bahía Blanca y está radicado en Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Así que agradecemos profundamente la disposición y le damos la cordial bienvenida a Delfín José Viano. Los dejo con él. Muchas gracias, Josué, en esta noche. Soy argentino, como dijo allí Josué, así que mientras estoy con la presentación estoy sufriendo el partido, en mi casa están todos gritando, así que si escuchan un grito o aullidos o lloro y crujido de dientes, sabrán ustedes el resultado. Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias, muchas gracias al equipo de Sociedades Bíblicas Unidas y todos los que trabajan para hacer posible estos Zoom y estos webinars a lo largo de varios años. A mí me toca en este día estar hablando de la Biblia Reina Valera en el marco del siglo XXI. Creo que ahí se ve la presentación. Rolando, te tengo en pantalla, decime si se ve bien. ¿Se ve? Sí, ok, Josué, te vi a vos. Detrás de ese convento, en Santiponce, en Sevilla, en 1569, había monjes sevillanos de la Orden de San Jerónimo que buscaban hacer que la Biblia llegara a las personas que vivían en esos tiempos, en esas latitudes. El deseo era que la Biblia estuviera en el español de esas personas. Ahí se me fue la presentación, a mí la siguen viendo. A ver, a ver si mi internet falló. No, estamos bien. Eh, muchas gracias porque me hizo como una oscilación de internet. Bueno, la historia no quedó allí. Ustedes saben que desde 1557, para quienes han estudiado un poquitito la historia de la Biblia Reina y Valera, desde ese año hasta 1569, el 26 de septiembre de 1569, luego de un periplo de 12 años, don Casiodoro de Reina, después de estar huyendo por su vida y haciendo tareas pastorales en diferentes lugares, se dedicó a la tarea de traducción. Vivió luego de España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y finalmente, después de muchos años, 12 años, pudo hacer la impresión de la Biblia, que sería una reliquia extraordinaria, un tesoro invaluable para el momento, y rápidamente esas copias que las tuvo que imprimir en Basilea, Suiza, fueron desparramadas por gran parte de Europa. Los hablantes en español la abrazaron como una bocanada de aire, ya que la palabra del Señor sabemos que es un tesoro extraordinaria, es más preciado que el oro y que la miel, pero la historia no quedó allí. Se sucedieron muchos cambios, entre ellos aquel trabajo que un compañero de convento, don Cipriano de Valera, decidiera hacer 33 años después del trabajo de traducción de don Reina para hacer una actualización. Aunque él dijo que la obra era muy buena, trabajó en algunas actualizaciones en general.
La Sevilla de antaño dio paso a la Sevilla del 2026, que nada tiene que ver con su fisonomía y su geografía, porque la transformación fue indetenible a lo largo de los próximos 4 siglos y medio que han pasado hasta llegar a nuestros días. La realidad que la transformación y el cambio ha llegado a todas las instancias de la vida, desde las comunicaciones. ¿Quién nos recordará aquellos teléfonos públicos en los que nos podíamos comunicar con alguna persona que tuviera teléfono en su casa y uno desde la calle tenía esa enorme posibilidad que daba la tecnología de la época, que era impresionante? Bueno, los años pasaron y aparecieron los primeros teléfonos inalámbricos que permitían estar lejos de la base, y luego la tecnología fue mejorando hasta llegar a los smartphones del presente. Lo único que podemos estar seguro en estos tiempos, alguien dijo, que es el cambio. Hubo cambios en el transporte a lo largo de todas estas décadas, y ni que hablar desde 1569 al presente. Hubo cambios en la ciencia, avances cual nunca en la historia. Hubo cambios inclusive en la división geográfica del mundo, y en algunos casos nosotros hemos vivido transformaciones geográficas de límites en la Europa del siglo XXI. Se habla mucho del cambio climático y la transformación que esto está trayendo, inclusive a los climas, a los microclimas de algunos lugares del mundo. Eh, Ni que hablar si hablamos de los cambios tecnológicos, la internet, los cambios lingüísticos y todo lo que tenemos al presente. En los últimos años, y especialmente en los últimos 2 o 3 años, empezamos a escuchar mucho acerca de la inteligencia artificial. Un lenguaje, dicen algunos, que permite comunicar y alimentar a estas supercomputadoras que van a hacer que la palabra, eh, perdón, que puedan responder a los requerimientos, ya sea de palabras verbales o de texto escrito, transformar imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, para los que tenemos más de 30 años, más de 40, más de 50, nos parecía algo absurdo, era de las películas de ciencia ficción, y ni siquiera cuando éramos niños había películas de ciencia ficción de este tipo de cosas. Bueno, los cambios han llegado hasta el presente. La Biblia y el lenguaje especialmente no están exentos de esto. La que fuera la Reina Valera del año 1569 en realidad no se llamaba Reina Valera, fue trabajada, traducida por don Casiodoro de Reina durante 12 años y se llamó la Biblia del Oso. Años después vino don Cipriano de Valera y hizo la revisión de la Biblia, y que a partir de allí primero se conoció como la Biblia de Valera, luego como la Biblia del Cántaro, y finalmente la historia le dio honor, también le hizo honor al traductor principal, que fue don Reina, y así a partir de allí la Biblia se empezó a llamar Reina Valera. Pero las revisiones no quedaron allí. Las revisiones a lo largo de los tiempos en la Biblia Reina Valera fueron muchas. Desde 1708 a la fecha, al menos 25 revisiones que se hicieron producto de la transformación que tiene el idioma en todas nuestras latitudes, especialmente un idioma que se habla en países tan diversos, con geografías, con climas y en hemisferios diferentes. La Biblia Reina Valera ha intentado entonces, a través de las sociedades bíblicas, mantenerse viva y presente para el siglo XXI. Sabemos que la versión que más amamos, que más conocemos, que más utilizamos dentro de las iglesias de América Latina es la Biblia Reina Valera 1960. Pero la realidad es que nuestro continente es un continente joven, que aunque está comenzando a envejecer poco a poco, producto de la tasa de la natalidad que está decreciendo en muchos de nuestros países, sabemos
que todavía es un continente joven. Además, el español, como es hablante por seres vivos, es una lengua viva y sufre la transformación producto del contexto cultural, del contexto ideológico, del contexto político, del contexto tecnológico, sanitario, etcétera. Por tanto, la intención es dar respuesta a este cambio fenomenal que se está dando en las diferentes latitudes. Hay un creciente interés en las nuevas visiones y esto es notable especialmente para quienes trabajan con personas de menos de 30 años y notamos que la gente tiene un creciente interés por las nuevas revisiones. Las personas piden, al dialogar, un español más cercano que les hable a ellos en las necesidades que tienen todos los días. No quieren una Biblia que sea para llevar a la iglesia, sino que quieren una Biblia que entiendan y lean todos los días. Las sociedades bíblicas atendemos al pedido de las iglesias en los diferentes países y nosotros decimos en nuestra misión que somos servidores de las iglesias porque buscamos estar atentos a este pedido, pero no solamente como oyentes calificados de lo que piden y que podemos decir, bueno, esto sí, esto no, sino que estamos constantemente atentos para ayudar a el pedido que hacen y entonces responder a lo que nos piden. ¿Qué nos solicitaban en concreto pensando en la Biblia Reina Valera contemporánea, la Biblia Reina Valera del siglo XXI? Nos solicitaron una versión que tuviera el sabor de Reina Valera, pero que además sea una versión que cuidara de ser formal, que sea una versión poética y además que sea una versión que sirva para la liturgia. Sabemos que las iglesias, en un porcentaje altísimo en todos nuestros países, utilizan la Biblia Reina Valera para la enseñanza, para la predicación y para el estudio. Por lo tanto, queríamos también estar honrando este pedido que sirviera para la liturgia, que sea poética, que tuviera ese sabor tan bello de la poesía de Reina Valera, pero también que siguiera los parámetros de las traducciones formales. Una versión en el español de América Latina, el español que hablan las personas hoy en todos nuestros países y además, especialmente del mundo académico, nos pedían una versión que refiriera a los manuscritos más antiguos de la Biblia que se hallaron hasta el momento. Nos decían, queremos que tenga las variantes textuales, especialmente el mundo académico de seminario o la parte de las instituciones de estudios teológicos. ¿Qué significan los manuscritos más antiguos? Quizás algunos se pregunta en esta noche y otros probablemente lo sepan y lo podrán decir casi de memoria. Como ustedes saben, el texto del Nuevo Testamento que utilizaron los traductores y los revisores de Reina Valera hasta el año 1995 siempre fue sobre la base de Textus Receptus. El Textus Receptus fue la obra que hiciera don Erasmo de Rotterdam en el año 1516, esta obra que fue la obra tipográfica porque compiló los mejores manuscritos que tenía en la época para dar un Nuevo Testamento que sirviera como base para el estudio y la traducción bíblica. Al presente, en el siglo XXI, tenemos un texto crítico y se llama así porque se utilizan los mejores descubrimientos que se han hecho a lo largo de todas las últimos 5 o 6 décadas en el mundo. Y esto ha dado base a un texto que más cercano a los que escribieron los autores originales y las diferentes variantes textuales que nacen de algunos manuscritos que incorporan ciertos textos bíblicos. ¿Qué ha hecho Reina Valera contemporánea? Bueno, tuvo en cuenta la base textual
que utilizaron Casiodoro de Reina y don Cipriano de Valera en 1569 y 1602, y lo que utilizaron todas las revisiones posteriores hasta el año 1995. Pero, además, incorporó en esta traducción el cotejado con el texto crítico, que permite entonces señalar dentro del textus receptus que seguimos, por supuesto en español, señalar aquellas frases, palabras o versículos que no están dentro del texto crítico, pero sí en el texto receptus. Nunca se sacan, sino que solamente se señalan con una señalización que va a estar marcada entre corchetes, y de esta manera permitirá que el estudioso de la Biblia, conocedor del texto bíblico, el maestro, el pedagogo, el profesor o el estudiante que es principiante, pero que tiene algún ya conocimiento de estas cosas, se dará cuenta que ese texto que está señalado tiene que ser visto de manera más meticulosa, porque les va a señalar algo que está una nota al pie. En este caso hago el énfasis añadido en la presentación, incluyendo corchetes en rojo y palabras en negrita, porque quiero señalar cómo se ponen los corchetes, pero por supuesto en el texto de la Biblia no va a estar así. Y se añade una nota, luego que está el corchete, el lector se da cuenta de eso, y una nota que al pie dice: el texto entre corchetes, también está énfasis añadido para que hacer el énfasis en la palabra corchete, se halla solo en los manuscritos tardíos. Leemos en Marcos 16:13: no nos metas en tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Otro de los manuscritos que están de la misma manera, acá sacamos las negritas, pero dejamos el corchete en rojo para señalarlos de manera visual, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan entre sí. El corchete nos señala entonces: el texto entre corchetes se halla solo en manuscritos tardíos. Esto se ha realizado a lo largo solamente del Nuevo Testamento, porque el texto crítico corresponde al texto en griego del Nuevo Testamento, lo mismo que el textus receptus corresponde al griego del Nuevo Testamento. Recordemos, textus receptus quiere decir texto recibido. Esto es lo que recibimos los apóstoles, y en el siglo XVI se trabajó con esa base textual. Además, los criterios editoriales no terminaron ahí, sino que se trabajó en la parte de las lenguas semíticas. Responden a un orden sintáctico diferente al orden sintáctico que tenemos en español. Por ejemplo, la estructura sintáctica del hebreo en general es hebreo sujeto-objeto, en tanto que nosotros aprendemos a hablar y luego, por supuesto, aprendemos a hacer análisis sintáctico cuando vamos creciendo, pero hablamos y escribimos en general sujeto, verbo, objeto. ¿Qué ha hecho la Reina Valera contemporáneo? Ha respetado el orden sintáctico del español a fin de lograr que haya una lectura más fluida y natural en nosotros como lectores de la Biblia. Vamos a poner un ejemplo de la Biblia del Oso de 1569. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Además de un montón de palabras que cayeron en desuso, o que no se utilizan o no se escriben de esta manera, la ortografía es diferente, por marcar una sola: vacía se escribe con C y no con Z en español del siglo XXI. Sí, vemos que el sujeto de la acción, Dios, por eso está marcado en rojo, está a posterior del verbo crió. Reina Valera 1909, habían pasado más de 300 años, estamos hablando 340 años, escribe, cuando hacen la revisión: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Vemos que
hay un tema de corrección del año 1909, donde la primera palabra de el capítulo se escribía en mayúscula, la señalamos en rojo aquí, pero sigue el sujeto de la acción estando posterior al verbo que acciona el sujeto. Ahora, en Reina Valera 1960 se hizo un cambio tan tremendo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se cambió la palabra crió por creó, ya que el español había evolucionado y ya crió no contenía la idea de vará, de crear desde la nada, y ahora creó, se pone, pero el sujeto de la acción sigue estando dentro de la oración posterior al verbo. ¿Qué dice Reina Valera contemporánea? ¿Cómo lo dice? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la superficie de las aguas y Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vemos que acá el cambio central es que la temporalidad pasa detrás de Dios, pero Dios, que es el sujeto de la acción, se pone al inicio de la oración para poder hacer un análisis sintáctico. Entonces decimos, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? En el principio. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Podemos hacer un análisis sintáctico sin tener mayor complejidad de buscar el sujeto, que no es algo menor, especialmente para las personas en nuestros países que en muchos casos son lectores no tan avesados de libros en general y mucho menos de la Biblia. En este caso, el ejemplo de Gálatas, solamente nos pidieron que nos acordamos de los pobres, los cuales también procuré hacer con diligencia. El verbo en Reina Valera 1960 estaba al finalizar y ahora el verbo está antes del objeto o de la acción. También el criterio editorial, vamos a pasar este texto de Isaías, que es largo, pero es básicamente el mismo trabajo. Se tuvo especial cuidado en algunas palabras que, por el uso que se le dan al presente, merecen una revisión muy cuidadosa, especialmente aquellas que pueden llevarnos a tener una interpretación errónea de ciertas cosas. La palabra antropos, por caso, por poner una de las palabras, cuando se tradujo en Reina Valera 1960, en general se tradujo por la palabra hombre. La palabra hombre, aunque es una palabra epiceno en general, es decir, se puede utilizar teniendo los dos géneros dentro de la palabra, no, al presente no tiene la misma connotación de ser una palabra epicena. En general, cuando uno dice hombre, se está pensando en una persona del sexo masculino, un varón, un macho, en otros países que se puede decir, en Argentina no suena tan bien. ¿Qué ha hecho la Reina Valera contemporánea? Tuvo muy en cuenta esto para que no se llegara a una interpretación equivocada como que este texto no incluía a la mujer. En él estaba la vida era luz de los hombres, nos recuerda Juan. Sin embargo, Reina Valera contemporánea dice, en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Este sentido de la palabra que contiene el mensaje para hombres y mujeres. El texto de 1 Corintios 7, en el que Pablo usa la palabra antropos como casi sinónimo de hombre varón, pero que está hablando de la sexualidad. Dice, en cuanto a las cosas que se me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de la fornicación, cada uno debe tener su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Contemporánea, dando este caso de esto, dice, en cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, pero por causa de la inmoralidad sexual, fíjense que quita la palabra
fornicación y actualiza a inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Además, se trabajaron, y especialmente en la edición que se revisan constantemente, se trabajaron las palabras arcaicas, aquellas palabras que por el uso, o por el desuso, mejor dicho, ya la gente no las entiende, no sabe de qué se trata, a no ser que lo busque un diccionario. Entonces, hemos trabajado en palabras como coyundas, bufido, prevaricar, hiel, ignominia, mancillarse, calcañar, uncir, pavés, etcétera, porque creemos que esto ayuda a que la Biblia Reina Valera del siglo XXI, la Reina Valera contemporánea, siga siendo una versión de la Biblia amada y utilizada por las iglesias de todo nuestro continente. La Sociedad Bíblica Unida, hace algunas décadas atrás, trabajó en la onomástica de los nombres propios de la Biblia. La onomástica es la ciencia que estudia los nombres propios de personajes y de lugares. ¿Y qué ha hecho Sociedad Bíblica? Bueno, tuvo en cuenta algunos nombres que para la lectura y la eufonía se hacían nombres muy complicados y en general la gente los leía sin prestarle mucha atención, especialmente a las letras, las doble letras, las H intermedia, y entonces la palabra Malaleel o el nombre propio Malaleel no se leía así, o Abraham, que termina con M, no tenemos ninguna palabra nativa del español que termine con M, todas son palabras foráneas, latinas, o de otras latitudes, otros idiomas, y lo mismo pasaba con Manaim o Capernaum e Isaí. ¿Qué hizo Sociedades Bíblicas en la versión Reina Valera Contemporánea? Tuvo en cuenta el trabajo de la onomástica que habíamos hecho para otras traducciones en español, como el lenguaje actual, y Dios hablado, y puso Malalel, Abraham, se termina con N, que es más fácil la pronunciación, una mejor eufonía, más cómodo para terminar la posición de la boca, y por supuesto se tiene que acentuar porque así dice la Real Academia Española, Mahanayín, Cafarnaúm y ese. Además, se tuvo en cuenta cuando algunas figuras no se alcanzaban a comprender en el español porque era una variante compleja por la poesía, se intentó poner en la misma frase de una manera que en lugar de quedar un lenguaje figurado, quedara un lenguaje claro, comprensible y fiel. En este caso, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, dice el texto de Amós, en Reina Valera contemporánea, le dice, yo les hice pasar en hambre en todas sus ciudades. El primer texto, el primer texto nos señala más a algo que parecería ser la publicidad de un cepillo de diente o de una crema dental, dientes limpios. La segunda nos propone claramente el mensaje de que estas personas estaban pasando hambre en sus ciudades producto de la desobediencia. Reina Valera 60, Reina Valera contemporánea. Apartado especial podemos darle al nombre propio de Jehová por Señor. ¿Por qué se sustituyó? Quizás sea la pregunta que se hacen rápidamente. En el hebreo más antiguo, que carece de vocales, las consonantes Y, H, B, H, Yod, Hei, Bab, Hei en hebreo, componen el nombre de Dios con el cual Dios se le presentó a Moisés allí a partir del Éxodo capítulo 3. Desde la Edad Media, mejor dicho, desde fines de la Edad Media, entre los cristianos las consonantes empezaron a leerse intercalándose con E o A, que dio como resultado la forma latinizada, primera instancia, de Jehová, terminando con H, y de donde viene nuestra palabra, posteriormente quedó el nombre propio de Jehová. ¿Por qué se sustituyó? Porque la pronunciación del tetragrama nunca
la pronunciaron o se ha perdido en el tiempo y no se sabe cómo pronunciar, si se pronunció, cómo pronunciarse correctamente. La Reina Valera contemporánea ha seguido lo que ha hecho la traducción de la Septuaginta, que no es un tema menor, porque la Septuaginta es el texto griego que se hizo 300 años antes de Cristo y en la que los eruditos hebreos sustituyeron el tetragrama, por lo que en general se leía Adonai en hebreo, y se puso Kurios en griego. Kurios en griego es la palabra que mejor lo expresa en español, es la palabra Señor. Pero cuando se nombra a Dios en la Biblia, Reina Valera, no siempre está el tetragrama en hebreo. Muchas veces está la palabra Adonai. Cuando es Adonai, el criterio editorial es poner Señor nuestro. Cuando es Elohim, Dios de dioses. Cuando dice el Shaddai, el Señor de la montaña. Y cuando es Emmanuel, el Señor entre nosotros. Los masoretas, los eruditos judíos de la Edad Media, decidieron vocalizar el texto. Algunos dicen con A o A, así proponía como una de las teorías el benemérito Alfredo Tepox, que fue quien coordinó la traducción Reina Valera contemporánea, pero además trabajó en la traducción lenguaje actual, Dios habla hoy, en la revisión, la última también revisión de Dios habla hoy y en otras versiones. Y él dice que quizás lo que se llegó a poner fue las letras E o A, porque A o A quedaba Ja o Va y no tenía una pronunciación cálida, linda, no tenía eufonía y por eso se puede haber cambiado. Bueno, teorías. El tetragrama otros lo traducen como Yahvé, Yahvé, Jehová, Jehová y Jehová como en Reina Valera 60. ¿Cuáles son los atributos y beneficios de la Reina Valera contemporánea? Cuando decimos que usamos en el español de clásico y moderno, va a permitir que el lector lea la poesía y la narrativa del texto con un lenguaje extraordinario y es ideal para preparar sermones y prédicas y además es de gran utilidad para la lectura en los cultos y en el servicio de las iglesias. El vocabulario actualizado que se utiliza permite una mejor comprensión, una clara comprensión de los pasajes bíblicos que muchas veces, especialmente en el pasado, resultan difíciles de comprender porque no se conocen las palabras que se utilizan en el español de 1960. Las notas al pie en el texto crítico respetan las lecturas, tanto en Reina Valera de Textus Receptus como las diferencias con el texto crítico. Hice una pausa ahí, perdón, hermanos, porque creo que acaba de ganar Argentina en un griterío bárbaro, así que casi no, no me escuchaba ni yo. Espero que no haya salido por el micrófono. Se usa el texto crítico, pero como dijimos, no se deja el texto recepto y esto es de gran utilidad, especialmente para quienes trabajan con el estudio, la investigación, la enseñanza bíblica, la teología, la crítica textual y demás. También el atributo de la aplicación de la sintaxis del idioma español moderno provee naturalidad y fluidez al español que hablamos hoy en América Latina. Contiene una traducción moderna de los nombres propios y esto se ha revisado y se ha revisado la ortografía de los nombres propios, se actualizó las sílabas, las consonantes, formando una pronunciación más natural y fluida en el español que hablamos hoy en todo nuestro continente. Y por supuesto una puntuación mejorada, que como sabemos la puntuación le da al texto, ya sea la interrogación, la admiración y las comas, hacen que el texto tenga vida y sea agradable a la lectura en voz alta. La Biblia Reina Valera es una contemporánea, la Biblia Reina Valera del siglo XXI, nos permite a nosotros utilizarla en la preparación de sermones y en el culto.
a los que amamos la Reina Valera, yo entre ellos, utilizamos la Reina Valera contemporánea y tiene un sabor extraordinario, porque me permite unir la historia mía, del conocimiento y la memorización bíblica del pasado, la predicación que he hecho, los mensajes que tengo preparados a lo largo de mis casi 35 años de ministerio, de predicación, pastoral, enseñanza, con la Reina Valera contemporánea y entonces unir mi historia con el presente y así seguir a las nuevas generaciones. Estamos convencidos en la sociedad bíblica que la Reina Valera contemporánea es una Biblia de grandísima utilidad para la iglesia del presente, para la iglesia del siglo XXI. Muchas gracias por la atención y quedamos acá estos minutos finales. Atentos, Josué, ahí o Rolando, no sé quién sigue. El Señor les bendiga. Les animo, hermanos, a los que están del otro lado del micrófono, que disponen de esta hora, muchos de ustedes casi todos los viernes, para estar escuchando acerca de ciencias bíblicas, que comiencen a utilizar la Reina Valera Contemporánea, una versión extraordinaria. Para los que trabajan con personas de menos de 50 años, es de grandísima utilidad, porque no necesitan cambiar de versión. Siguen la Reina Valera, pero ahora con el español que fluye de una extraordinaria lectura. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Delfín, por este tiempo tan interesante que hemos tenido como información, como parte de una estructura. Ya estamos tomando nota. Hay manos levantadas de Marcos González, Noemí Ambrosio, y bueno, vamos a ir tomando nota de estos detalles. Pero antes quisiéramos, como siempre, motivar a que usted pueda seguir entrenándose y tenemos unas brillantes oportunidades para usted. Vamos a tener un poquito, si puedes ampliármelo, por favor. Ahora sí, está perfecto. Tenemos cursos gratuitos. ¿Cómo es eso que es gratuito? Bueno, es una manera de que tú experimentes lo que son los cursos, los diplomados, y queremos invitarte a que tú experimentes este curso gratuito de consejería pastoral hoy, un tema muy interesante, hermanos, que queremos compartir contigo. El 20 de julio vamos a tener una presentación sobre abuso sexual y acompañamiento pastoral. El 21 de julio, prevención del suicidio y el apoyo espiritual. El 22, trauma, emoción y depresión. Bueno, marca de este tiempo y registra ya tu participación. En unos momentos más vas a encontrar en el chat la oportunidad de poder ingresar a esta página y poder tener la oportunidad de experimentar. Otra oportunidad tenemos cómo estudiar las cartas paulinas. Generalmente dice que el pueblo cristiano tiene por excelencia, es paulista, dice, ¿no? Porque donde vamos, como dice Pablo, dice, ¿no? Entonces, creo que para aquellos que son medio paulistas, es una gran oportunidad de escudriñar un poquito las cartas paulinas. De la misma manera, tenemos para poder pasar este curso gratuito y los horarios, fíjense, en el mismo horario y el mismo día que hemos presentado el curso de introducción, tenemos también las mismas fechas y queremos animarte que a partir del 20 y 21 tú también tomes esta oportunidad. Ahí están con los horarios para Centroamérica, para Ecuador, para Bolivia, Argentina y bueno, cada uno de los países que le sigue. Hermano, le animamos a que usted forme parte de esta gran oportunidad y vaya entrenándose. Es una gran oportunidad. Bien, ha llegado el tiempo para poder hacer la pregunta, Pastor Delfín. Y bueno, por el momento tengo registrado a mi Ambrosio. Cuando le toque su nombre, por favor, mencione una vez más su nombre, está bien, porque algunos no tienen, pero el país desde donde nos está preguntando y inmediatamente hace su pregunta al Pastor Delfín. Vamos a empezar con nuestra hermana Noemí Ambrosio. Adelante, Noemí. Buenas noches a todos. Mi pregunta, bueno, mi nombre es Noemí Ambrosio y soy de Guatemala. Mi pregunta es, en
la Septuaginta, se le agregó vocales a los nombres de los personajes bíblicos. Entonces entiendo que, por ejemplo, Abraham, ellos le pusieron así al final con la M, pero ahora por mejor pronunciación le pusieron Abraham con N. Y también quisiera saber sobre la palabra Jehová, que dice Señor, y también Kairos. No sé si ese mismo nombre de Kairos se aplica para el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La palabra del tetragrama, Jehová, en Reina Valera y en alguna otra traducción en portugués, y creo que en el inglés, muy poquitos casos, se vocalizó, no sabemos cómo, y se siguió lo que en Septuaginta se había traducido cuando los traductores, algunos dicen como el extinto Báez Camargo, también mexicano, propone en su libro La historia del texto bíblico, que los eruditos habían propuesto la lectura del Ketip Queré, que era Ketip dice, Queré léase, que era como una marca en el texto que decía esta palabra, pero tenía que leer lo que decía al margen, o los Ketip Queré perpetuo, que era siempre se tenía que leer esa palabra de esa misma manera y se incorporaba en la lectura, en el tetragrama, en el texto hebreo, Adonai. ¿Qué hicieron los de Septuaginta? Tuvieron en cuenta esto, se cree, y decidieron poner Kyrios, de donde viene nuestra propuesta en español en Reina Valera contemporánea. Y en el caso del agregado de las letras, el texto que se traduce para Reina Valera contemporánea y para la Reina Valera del Antiguo Testamento no es el de Septuaginta, siempre es el texto hebreo y se sigue el texto hebreo en la traducción de todo el texto. Se tuvo en cuenta de cómo había traducido con Septuaginta, en este caso, para el nombre de Dios, porque realmente no se sabe cómo es la pronunciación al presente. Muchas gracias, hermana. Rolando, creo que sigue Marcos González. Perfecto. Adelante, hermano Marco González. Hola, buenas noches, Viano. Hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Bien, de Guayaquil, Ecuador. Te Ah, bien, felicito, ya perfecto. estás clasificado. Sí, no. Ya. Mire que amor al Señor, a la hora del Señor, pero cuando Sí, uno no tiene discernimiento de fecha, me pasó. Por eso dije que sí a la fecha de hoy. Hubiese tenido discernimiento, no lo ponía. ok. Viano, tengo tres preguntas. Oh, La primera, eh, dentro de la Biblia contemporánea, ¿ustedes han mantenido aquellos versículos que siempre aparecen en la disputa y que otras versiones los omiten? Primera pregunta, ¿sí o no? te voy respondiendo porque si no, capaz que me olvido de las preguntas. ¿Te Exacto. parece? Sí, está Porque bien. esta te la puedo responder rápidamente. Sí, cuando decimos el texto crítico que señalamos el Nuevo Testamento, los versículos que generalmente están en disputa, que algunas versiones, entre comillas, omiten, es porque se basen sobre el texto crítico del Nuevo Testamento. Siempre la disputa está en el Nuevo Testamento. ¿Qué ha hecho contemporánea? Dejó el Textus Receptus, la base es Textus Receptus, siempre están los versículos, y los que están en disputa, entre comillas, disputas, lo digo Marco, se pone el corchete, lo señalan, nunca se saca. ¿Está bien? Entonces, no, para la Excelente, lectura es extraordinario y para la investigación también. excelente. Una pregunta para no ahorcar la otra. Dentro de esta traducción en la Biblia contemporánea, perdón que vaya a meterme por otro lado, ¿ustedes contemplaron los deuterocanónicos? No, Reina Valera contemporánea no contempla los deuterocanónicos, ya que, aunque en el principio la Biblia del Oso, tenía deuterocanónicos, la Biblia de Valera se revisó con deuterocanónicos y se pusieron al medio, y hasta 1862 se publicó Reina Valera con deuterocanónicos, desde esa fecha hasta el presente es la versión que utiliza la Iglesia Evangélica. ¿Quién fija el canon? No es la sociedad bíblica, es las iglesias, la tradición de las iglesias. Por tanto, esta Biblia no tiene deuterocanónicos, Marcos.
Gracias, no voy a mandar más porque otros tienen oportunidad. Excelente, Vani. Gracias, Marcos. Dios te bendiga. Vamos adelante, Efraín, con su pregunta. Un gran amigo, Efraín Collado, de Panamá. Estaba pensando que a lo mejor no se iba a acordar ni quién era Efraín. ¿Cómo no acordarme de los amigos, Efraín? En cierto momento creí que le iba a tener que dar una condolencia hoy. No, no, yo también. En cierto momento reprendí al devorador, yo. Dígame, hay algunos evangélicos que evitan usar el nombre Jehová y prefieren usar el Eterno o pronunciar algún otro nombre, así como mezclándolo como con un nombre hebreo. ¿Qué opinión le merece a usted de esto? Bueno, cada cual es dueño de utilizar algunas cosas como quiere. Personalmente no soy de hacerlo porque creo que el español es riquísimo y que Dios se quiere comunicar en mi propia lengua. Mi nombre, cuando voy a Brasil, si algún brasilero me quiere decir mi nombre, me puede decir Delfín, porque puede pronunciarlo, o me puede decir Golfinho, como se dice delfín en portugués. Cuando voy a Estados Unidos, me pueden decir delfín o alguien que no le suena bien, prefiere decirme dolphin. Y está bien, porque es la traducción de mi nombre a la otra lengua. En todo caso, siempre se están refiriendo a mí. Lo importante es que cuando hacemos esas cosas sabemos que nos estamos refiriendo al Señor. Yo personalmente no las utilizo y no las recomiendo, Efraín. Rosa. Ana Rosa Rosa, Conde Rocha de Perú. Sí, ahora sí se me escucha. Buenas noches, queridos hermanos. Perfecto. Soy de Perú, bueno, ya lo dijeron. Quisiera preguntar, bueno, tengo dos. En comparación con la Reina Valera de 1960, ¿por qué si esta versión es tan buena y tiene tantas bondades, por qué se prefiere la de 1960? Te respondo esta, Rosa. Sí, Eh, Primero, es importante señalar que la Biblia Reina Valera 1960 es de las Sociedades Bíblicas Unidas, o sea, somos nosotros los dueños. No es que estamos hablando de contemporánea porque la otra es de otros. No, no, Reina Valera 60 es nuestra, la seguimos publicando, la distribuimos, hacemos mucho material y mucho contenido en Reina Valera 60. Dicho esto, intentando responder lo tuyo, bueno, pensá que la tradición de la iglesia, la tradición, con la buena tradición de la iglesia, ha hecho que las iglesias utilicemos la Biblia, somos el pueblo de la palabra, somos el pueblo de la Biblia, memorizamos la Biblia, y por décadas la Reina Valera 60 ha sido la Biblia central. Los pastores, probablemente todos los que son pastores o profesores o seminaristas o lectores de hace algún tiempo de la Biblia, ha sido la primera Biblia que ha llegado a su mano, con la que te convertiste. Y algunos dicen que uno es de la versión con la que se convierte a Cristo, ¿no? Porque el Señor te ha hablado con esa versión de manera especial. Sin embargo, Reina Valera contemporánea no es que tiene objeciones de la gente y no es tan bien recibida. Es una versión que está poco a poco siendo conocida por estos seminarios de manera virtual, pero también tenemos un montón de instancias de presentaciones en vivo de las sociedades bíblicas, diferentes hermanos en todas las latitudes, que están dando a conocer de esta versión para que más personas puedan acceder a la Reina Valera contemporánea. ¿Qué intentamos hacer con esto, hermana Rosa? Muchas personas nos piden, no quieren dejar Reina Valera, pero te encuentran con que los nuevos desafíos que tiene, especialmente con la gente más joven, es que no la leen, no la comprenden. Y entonces está en la disyuntiva de irse a otra versión que no les gusta a ellos, pero que comprende la gente. Entonces el pedido fuera una Reina Valera que tuviera el sabor de Reina Valera, pero en el español de América Latina, y creo que lo hemos logrado. Y poco a poco, Rosa, está creciendo la distribución en todos nuestros países. Hermano Edwin.
Vamos, Edwin. ¿Me escuchan ahí? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Bien. Muchas gracias por la presentación. He estado leyendo La Reina de la Edad Contemporánea, me pareció muy interesante la versión y la estoy promoviendo. Tengo solo una inquietud. La Reina Valera del 60 incluía, digamos, cuando habla de día de reposo, equivale a sábado, por lo general, y la tradición del lenguaje actual también incluye la palabra sábado. La Reina Valera contemporánea sigue con la palabra día de reposo, pero no veo que le incluyan el asterisco donde equivale a sábado, y pues hay grupos cristianos que digamos, les gusta también utilizar la Reina Valera de las sociedades bíblicas unidas, pero no observan que quede el equivale a sábado. ¿Por qué puede pasar eso? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Se creyó en la traducción, quienes manejaron esto, que día de reposo era una palabra entendible y que no se necesitaba poner este asterisco. Tomo nota del tema para consultar un poco más y no sabría decirte a ciencia cierta de por qué no se incluyó la nota al pie. El siguiente es Luis Alfonso, Yucán Ruiz. Sí, mi hermano, muy buenas noches, que Dios le bendiga. Señor Bueno, mi Señor te pregunta bendiga. sería, bueno, la Reina Valera contemporánea, yo no lo he leído, pero estoy viendo que hay unas comparaciones a veces en la Reina Valera 1960. Cuando dice hombre, muchas personas casi dicen, no, está hablando solo al hombre y no está hablando a la mujer, ¿no? Entonces, Ujú. la te daba hay un poco más claridad y creo que el objetivo es para la gente joven de hoy en día y ir con ellos uh, que capten más a la palabra de Dios. Ese sería el objetivo, me imagino. Totalmente, totalmente, hermano. Siempre se cambia hombre por humanidad es cuando la palabra es antropo. Cuando la palabra en griego es andros, se pone varón, hombre, porque es macho, andros. Es masculina la palabra. Y cuando es gune o guiné, es mujer, es femenina. Entonces ahí no hay epiceno, es una palabra con género. Y se refiere a una persona, ¿no? Hombre o mujer. Pero sí buscamos que las personas comprendan mejor la lectura. Eh, Sería extraordinario, hermano Luis, que puedas conocerla un poco más comprándote teniendo una Biblia física. Muchas gracias. Está el siguiente, Juan Medina, argentino radicado en Bolivia, si mal no recuerdo. Ah, sí, hola, Delfín, un gusto de saludarte. Ah, ¿Cómo te va? Otro gran hermano, amado amigo, ¿cómo te va? y aquí viejito, pero tratando de seguir, ¿verdad? Me alegra Eh, verte, me alegra verte. y me gustó mucho la pregunta antes de referirme a lo que quería comentar, me gustó mucho la pregunta de el hermano un hermano o dos hermanos atrás que Cañeda creo que era de apellido, cuando hizo la mención del día de reposo y el por qué se sacó aquí equivale a sábado. Según tengo entendido, una de las razones fue porque no siempre se debería haber mantenido aquí equivale a sábado, porque en realidad en muchas oportunidades los días de reposo no caían exactamente en el día sábado, porque había varios Ujú. reposos, ¿no es cierto? Uno cuando lee con cuidado el Antiguo Testamento se da cuenta de que los reposos no siempre cayeron en sábado, también cayeron en un día como, como creemos que pasó por ejemplo, en los días de Jesús, ¿cierto? Que creemos que fue un día jueves y que tomó la Pascua con los discípulos, porque dice que el otro día fue crucificado y ahí era un día de reposo. Entonces, esa es quizás para ayudar un poquito a la respuesta al hermano Castañeda, si es que puede ser de ayuda. Eh, Ujú. y, y la Gracias, otra gracias cosa, Juan gracias Juan por el aporte. sí, y la otra cosa del fin que quería pensar un poquito,
no comprendí bien exactamente cuando dijiste por qué se mantuvieron estos pasajes que a veces son un poco de debate. ¿Por qué se mantuvo en la Reina Contemporánea eh, los corchetes o algo así por el estilo para mantener versículos 7 y 8, por ejemplo, de Primera de Juan 5, Ujú, cuando ujú. que todavía muchos hermanos, consciente o inconscientemente, dicen, ve, aquí está la Trinidad. ¿Por qué no los sacan? ¿Por qué no en la contemporánea no hubo esa motivación para sacarlo de una vez al pasaje? Muchas gracias por el primer aporte y lo segundo. La Reina Valera contemporánea es parte de la historia, la tradición de la Reina Valera. La Reina Valera se conoció como tal, producto del trabajo de, como dijimos, Reina y Valera, 1569-1602. Ellos utilizaron el Textus Receptus como base y las posteriores revisiones eh, fueron siempre teniendo en cuenta este texto como base. Para, para ser intelectualmente honestos, debíamos trabajar con la base que Reina y Valera habían trabajado, Textus Receptus y texto masorético para el Antiguo Testamento, pero no podíamos dejar de lado y así poderse llamar Reina Valera, porque si cambiamos de base textual no podía llamarse Reina Valera, porque íbamos a hacer una revisión de un texto con otra base textual. Entonces, se deja la base del Textus Receptus, pero entendiendo que el pedido de la Iglesia, Reina Valera, que contenga o señale el texto crítico, la manera más honesta de hacerlo era, en la base Receptus, el crítico tenía que ser de cotejo. ¿Cómo se logró? Poniendo los corchetes. Y los corchetes permitieron entonces señalar los textos bíblicos que no estaban en el texto crítico y sí estaban en el Textus Receptus. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Rolando, ya estamos Sí, en hora. Te dejo sí. a vos, pues ya nos pasamos varios minutos. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Daisy todavía, Pastor Delfín. Sería Veis. la última pregunta Dale. más, que Ok, nos diga de qué país se adelante. conecta. Adelante, Daisy. ¿Te asustó? Bueno, muy bien. Vamos Capaz a... que es de Argentina, capaz que de Argentina se ha tomado un calmante o algo, Muy bien, porque nos hermanos. hizo subir la presión el partido. Vamos ¿Me a, oyen? vamos a pasar a Rolando, un tiempo ahí está. especial, hermanos. Un tiempo muy ¿Me especial en escuchan? la que pasa que se conectó Daisy. Daisy, ¿Me oyen? Sí, sí. bueno, adelante, Daisy, Buenas ya. noches. Saque el Buenas premio. noches, Beisy. Buenas noches, pastores. Beisy Cira desde Venezuela. Al Hola, Beisy, que el escuchar la Señor les historia, bendiga en este momento tan especial de tu país. amén, amén. Al oír la historia que usted nos está relatando ya sobre la Biblia, em, al considerar, ¿verdad?, que usted tomó temas muy importantes como la formación, la transformación y los cambios que han habido. Y allí hizo referencia al teléfono y a la nueva generación que tenemos. ¿Qué apreciación tiene usted en virtud a que actualmente la mayoría de los jóvenes y algunos hermanos ya adultos no quieren hacer uso de la Biblia por la cual se ha luchado y que desde la historia queremos que la Biblia esté en cada uno de nuestros hogares? Y actualmente ya la mayoría quiere hacer uso del teléfono o de la Biblia digital. ¿Qué apreciación tiene usted de eso? Bueno, muchas gracias. Voy a hacer énfasis que es mi apreciación. No es un dogma ni mucho menos una regla que debe ser así. En mi tarea pastoral, ejercida dentro de jóvenes, me dedico hace casi 10 años a trabajar
con jóvenes atletas profesionales de diferentes disciplinas deportivas, entre ellos el fútbol, pero mucho más que eso. Y la enorme mayoría no tenía historia, tradición de iglesia, por supuesto que no tenían la Biblia, y nosotros hemos trabajado para que cada uno tenga su propia Biblia de papel, entendiendo no que la tecnología vieja es mejor, porque el papel es un tema tecnológico, la impresión con tipos móviles y el sistema rotativo y todo lo que hay hoy, que es impresionante para poder producir una Biblia, es tecnología de punta. Lo que nos propone la tecnología del papel es que participan muchos de nuestros sentidos al abrir una Biblia. El visual, el auditivo, porque las hojas al moverse hacen ruido, el olfativo, porque el papel y la tinta tienen olor, el tacto, porque las hojas tienen textura, y casi diría hasta el gustativo, porque la palabra tiene sabor, tiene gusto. Y además, un libro no tiene lo distractivo que nos proponen los dispositivos, los celulares o cualquier dispositivo electrónico, ya que no tiene notificaciones que van a entrar producto de la comunicación de alguien que por una necesidad se comunica. Por tanto, la Biblia de papel me permite conectarme más con el Señor y desconectarme un poco de la tierra, desconectarme del Wi-Fi para conectarme con el del cielo. Y por eso nosotros proponemos mucho la Biblia de papel. En mi experiencia personal, Daisy, y para el resto, veo que muchísimos de los jóvenes, pero muchísimos de los jóvenes desean tener su Biblia de papel. A nuestra reunión ninguna persona, o casi ninguna, para no ser exagerado, va sin Biblia. Los chicos van con las Biblias. Nosotros tenemos 250 atletas y en las reuniones masivamente llegan con sus Biblias, llegan con su mate, con su termo, porque así somos acá, y junto con eso su Biblia en su mochila o en el recipiente que traen sus cosas, porque quieren escuchar la palabra del Señor. Creo que a veces nosotros hemos propuesto esto. Si vos en tu congregación le pasás en pantalla el texto bíblico, al pastor pasa con la tablet del iPad o el celular y lee desde allí, la congregación está diciendo, bueno, no traigas la Biblia, no es tan importante. Es un tema de educación visual también, ¿no? Y es un tema también de una cultura social que tenemos bueno, la gente lo usa, pero no tenemos que olvidarnos, y cierro con esto, que el celular no es la Biblia, el celular es un dispositivo que contiene la Biblia. En cambio, el libro, aunque es tema tecnológico, es la Biblia porque no tiene otra cosa que no sea eso. No le puede cambiar de aplicación. ¿Está la Biblia? Está la Biblia. El Señor te bendiga, Daisy. Rolando. Muchas gracias, Pastor Delfín. Muchas gracias, hermanos, por sus preguntas. Y bueno, queremos presentarles la webinar del día viernes 10 de julio. Por favor, voy a pedir a Ronald que por favor nos ponga la pantalla. Ahí tenemos, viernes 10 de julio. Va a estar con nosotros el profesor Jason Cordero. Y un tema muy interesante, hermano. O sea, a mí me encanta mucho cómo hemos colocado este nombre, el término equilibrio. O equilibrio entre ministerio, familia y vida personal. Hermanos, qué lindo tema para este día viernes. Los animo a que aparten su tiempito, se preparen el horario y bueno, disfruten de esta presentación del viernes 10 con hermano Pastor Jason, esta gran presentación. Muy bien, ahora los que han tenido la oportunidad de escribir su nombre en el chat, poner el país. Tenemos a nuestros hermanos ganadores y permítanme dar lectura a cada uno de los que han tenido la oportunidad de registrarse y mencionar los nombres de los ganadores. Bueno, para el Perú, Roberto Parabé Muñoz. Ecuador, Luis Yaucán Ruiz. Colombia, Daniel Gil. Bolivia, Félix Copa Q.
de La Paz, dice, de México, Ezequiel Castelar, de Guatemala, Susan Everts. Apreciados hermanos, han oído su nombre. Por favor, visite la Casa de la Biblia y diga, he sido ganador de un recurso bíblico. Por favor, compártame. Y bueno, si no es el ganador de un recurso bíblico, le animamos, hemos tenido un lindo ejemplo esta noche. Busque una Reina Valera contemporánea, analícelo, disfrute de ese texto y de repente usted también quiere dar un paso muy interesante a no cambiar de versión, sino a contextualizar la manera en que hablamos hoy en día. Hermanos, muchas gracias. En verdad apreciamos mucho su tiempo, el cariño que usted nos tiene a la Sociedad Bíblicas Unidas al estar con nosotros viernes tras viernes preparándose. Siempre tengo